hace ya algunas semanas, prediqué sobre el velo de Moisés. Y desde entonces me quedó el deseo de dedicar algún sermón al interesante tema de las tablas con las que bajó Moisés. Es un tema más interesante del que parece. Voy a leer el texto de Éxodo 31, versículo 18. Cuando Dios acabó de hablar a Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la alianza, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Fijaos lo primero de todo en este versículo. Los hombres tenemos muchas opiniones, los hombres hablamos, escribimos, pero lo que se nos dice en este versículo es que aquellas tablas estaban escritas por el dedo de Dios, directamente por Dios. Ya no estamos hablando de opiniones ni de un obispo, ni de un teólogo, ni de una persona muy buena. El mensaje dado por Dios, pero ojo, escrito directamente por Él. Después observemos otro detalle. Se dice en esos capítulos que Moisés estuvo 40 días en que estaba con Dios. 40 días. Evidentemente, en esos 40 días no le dijo solamente los 10 mandamientos. Le diría muchas cosas. Por supuesto, no estaría hablando todo el tiempo. Él estaría en oración, en meditación, y de pronto, en mitad de las nubes, se produciría la manifestación de Dios. ¿Quién sabe cómo? Como luz, como voz, quién sabe. Pero Dios no le dijo solamente los 10 mandamientos. Le dijo no solamente que construyera un arca para contener esas 2 tablas, sino le dijo cómo tenía que ser el arca. No le dijo que construyera simplemente una tienda donde iba a poner el arca, sino también cómo debía ser el arca en todos sus detalles, cómo debía ser el altar donde se iban a quemar las ofrendas. Llegó incluso al detalle de especificar cómo tenían que vestirse los sacerdotes cuando oficiaran ante Él, cómo debía ser el altar del incienso, y dio el sábado como signo de esa alianza. Es mucho tiempo, 40 días. Nunca me había puesto a meditar sobre lo largo que se hizo un tiempo así. Es más de un mes. Un mes para estar en la presencia de Dios, para escuchar lo que le decía. Otras veces tal vez solamente para verle, la manifestación. Lo interesante es que Dios no solo le da los mandamientos, sino que le dice cómo quiere ser adorado. No solamente dice que ha de ser adorado, le dice cómo ha de ser adorado. Tanta gente que no tiene la fe, y no les juzgamos porque la fe es un don, no les juzgamos lo más mínimo. No hay nada de juicio en nosotros. Tanta gente se imagina cómo debe ser Dios, debe haber algo, qué querrá, tal. En nuestro caso, que procedemos de una tradición ininterrumpida desde este momento, hay una conexión sin interrupción desde Moisés subiendo al Sinaí
hasta mi pobre persona predicando en Estambón, o estas religiosas en la clausura, o vosotros los laicos que estáis en los bancos. No hay más continuidad en mí que en un laico casado. Todo este pueblo de Dios, que es la Santa Iglesia Católica, procede sin interrupción, sin fisura, sin corte de este momento. Y Dios le dijo no solo quién era, no solo lo que quería de nosotros, los mandamientos y más cosas, sino cómo quería ser adorado. Eso nos lleva a la misa. La misa procede de esto, a través de los pasos que Dios ha querido, a través de los medios que Dios ha querido. Es impresionante que el mismo Dios que le dijo a Moisés cómo quería que fuera incluso la mezcla del incienso que se iba a quemar sobre el altar del incienso, a través de otros medios nos ha dicho adoradme con la Santa Misa, a través de otros medios. Es impresionante el plan de Dios, más allá de cualquier mente humana. Por eso, cuando profundizamos en el texto sagrado, eso a mí personalmente me lleva a amar cada parte de la misa, cada gran parte que conforma la misa, cada una de sus ceremonias, cada uno de sus pequeños ritos en cada ceremonia. Porque allí se concreta la voluntad de ese Dios que habló a Moisés. En el fondo, esto nos muestra la contraposición entre adoración e idolatría. Los adoradores, que adoramos no porque nos lo hayamos inventado de un modo determinado, que adoramos no porque hemos nacido en España y España era un país católico totalmente, no, adoramos como adoramos porque hemos recibido el don de la fe, no porque hayamos nacido en un lugar o en una tradición. Cuando Dios quiere traer a alguien a la fe, no importa dónde haya nacido, la semilla cae en su corazón y crece. Y otros, para los cuales no tengo la más pequeña palabra de reprensión, naciendo en mitad de esa tradición de un determinado país, ahora y en el siglo XVIII y en el XV, o no tenían fe o mínima. La fe es algo personal, es un don. Adoración frente a idolatría. El culto a Dios lleva a arrojar de nosotros cualquier tipo de idolatría. Leamos ahora otro pequeño pasaje, más adelante, Éxodo 32, versículo 15. Entonces Moisés se volvió y bajó de la montaña, llevando las 2 tablas de la alianza en sus manos. Tablas que estaban escritas por ambos lados, escritas por delante y por detrás. Fijaos, hay una repetición por los 2 lados y después añade, para que quede más claro, escritas por delante y por detrás. Porque, y esto solo lo voy a mencionar porque será motivo de otro sermón,
en las tablas no estaba solo los 10 mandamientos, no. Los 10 mandamientos son el resumen. De hecho, hasta el número es un modo de resumir. Lo que estaba escrito allí era la alianza entre el Dios que se había revelado y el pueblo que esperaba abajo. Y eran más que 10 líneas. Por eso las 2 tablas, que debían tener más o menos este tamaño, el normal que aparece en las pinturas y en las películas, que permite llevarlo, sin que sea algo pesadísimo. Esas tablas tenían más cosas escritas que solamente 10 mandamientos, porque es una alianza al estilo de aquellos pueblos orientales. Y las llevaba en las manos. Ese detalle que se especifica en la Biblia, en sus manos. Qué tremenda responsabilidad para el predicador, para el sacerdote, para el maestro, para el teólogo, para los que tengan esa misión en el pueblo de Dios, tener en sus manos las tablas de la ley. Tener en sus manos la ley de Dios para entregarla a los demás. Decir a los demás qué deben hacer o qué no deben hacer es algo delicadísimo. La responsabilidad que tenemos nosotros. Ay de nosotros si prohibimos más allá de lo que Dios quiera prohibir. Ay de nosotros si permitimos lo que Dios no quiere permitir. No podemos decir, bueno, para no arriesgarnos vamos a prohibir más. No, no. Debemos ser escrupulosos en la misión que se ha encomendado a aquellos que se le ha encomendado de transmitir la ley de Dios, que tiene muchos niveles. Se transmite en el confesionario cuando alguien te pregunta, Padre, ¿puedo hacer tal cosa? Padre, ¿peco si hago tal cosa? Se transmite en la predicación, se transmite por parte de los grandes teólogos, de las congregaciones romanas, como la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¡Qué gran responsabilidad! A distintos niveles. Por supuesto, no siempre es el mismo nivel, pero siempre es el mismo hecho. Alguien que en nombre de Dios, con el encargo de Dios, con el oficio dado por Dios a través de medios distintos, le dice a alguien, la ley de Dios dice esto. Nunca insistiremos suficiente en la necesidad de orar, de pedir consejo, de leer las Escrituras, de escuchar a los más sabios para hacer lo mejor posible esta misión. ¡Qué gran misión! Otros que digan lo que quieran, otros cristianos podrán enseguida decir, no, yo lo veo todo claro, esto es así y así. Muy bien, vosotros decid lo que queréis, pero el que venga a mí recibirá una respuesta meditada, orada, consultada, comparada entre todos los pastores, dialogada para buscar la cosa más grande que puede buscar en el que entrega la ley de Dios. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor? Es impresionante. Aunque sea uno un pastor, un párroco de un pueblecito pequeño con muy pocos habitantes. Que todos nosotros veamos la grandeza de este momento excepcional en que Dios se reveló de un modo tan grandioso, fundacional, un hito al pueblo, y que todos nosotros amemos la ley de Dios, que nos la tomemos
tan en serio como los que tienen el encargo de transmitirla. Amar la ley de Dios, tomarnos en serio, no transgredir y cumplir lo mejor posible aquellos que no son prohibición, sino mandato positivo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Que la Santísima Virgen María, tabla viva de la ley, nos enseñe a todos nosotros un poco esta veneración de la cual nace la obediencia pronta.